Bien chicos, bienvenidos una vez más. Este es el tercer volumen de la serie Market Maker de The Inner Circle Trader. En este volumen estaré enseñando estructura de mercado, niveles clave y SMT. Bien, asumiremos que mientras hacen su análisis cualitativo, lo cual significa que ya habríamos estudiado de forma cuantitativa, asumiremos que el precio de mercado está aquí arriba y su análisis les sugiere la probabilidad de que se genere un movimiento que les lleve a un nivel clave en la parte baja. Ahora, estos niveles clave pueden ser mínimos semanales, pueden ser all hikes de temporalidades mayores como la de H4 diaria, mensual o semanal. Podría ser también el máximo de un rango anterior. Hay múltiples ideas que se pueden emplear alrededor de un nivel clave. Pero lo que hace que sea un nivel clave es que se encuentra en mensual, semanal, diario o en 4 horas. Los niveles menos importantes son los de 4 horas y predominan los de temporalidades mayores como la diaria, semanal y mensual. Esos niveles son importantes y los que los hace clave es que son utilizados por los grandes fondos para su análisis. Ellos no utilizan gráficos de 15 minutos ni de 1 hora. Su análisis está principalmente asociado a las temporalidades mensuales, semanales o diarias, ya que el volumen de mercado que ellos manejan les obliga a trabajar en esas temporalidades. Ellos no tienen el lujo, como lo tenemos nosotros, de entrar en gráficos de 1 minuto, 5 y 15 minutos a diario. Bien, la idea se basa en que esperamos, desde el punto en el que se encuentra el mercado, a que baje a este nivel para que luego se genere una reacción. Ahora, lo que eligen como traders es si están aquí y creen que el precio vendrá acá para originar un movimiento que posteriormente tenga una subida, pueden operar desde este punto a este o esperar llegar a este nivel para luego operar el rebote. Dejaré que eso lo decidan ustedes porque un mentor no debe inculcar una idea forzada. Todos no se adaptan a un mismo molde. Esto se trata de brindar un modelo aproximado alrededor de cómo el precio es entregado. Luego ustedes como traders construyen una estrategia o un proceso que les permita acoplarse a la acción del precio sin sentir que deban de cumplir las expectativas de alguien más. En lo que el precio baja, dentro de este swing hay múltiples oportunidades, ya sea para swing trading, short-term trading, day trading, scalping. Además, pueden operar ambos lados del mercado, pero de forma predominante la posición más grande o más riesgosa puede asumirse en ventas, mientras que se compra en scalps o algo por el estilo que sería en contra de la tendencia de esta expectativa de mercado. Operarían con mucho menos apalancamiento y mucha más agilidad. Además, sus objetivos serían mucho más cortos de lo que lo serían si operasen alineados con este movimiento. Una vez que el precio llega a ese nivel, esperarían precios más altos, por lo que obviamente podrían operar con una mayoría de su apalancamiento en compras y cualquier scalp en contra de esta idea lo ejecutarían con un apalancamiento bastante menor y objetivos más cercanos en el precio. Grábense esta imagen. De esa forma, cuando pasemos al Market Maker Bimodal, tendrán esta idea en mente. El precio está aquí, esperamos que baje a un nivel clave y luego una subida. Ahora, estos mínimos pueden formarse de dos maneras distintas. El precio puede bajar, rebotar en el mínimo de corto plazo, crear un mínimo más bajo que sería el mínimo definitivo de este swing del precio y luego tendríamos una subida. Esto forma un ICT breaker. Tenemos mínimo, máximo, mínimo más bajo y una vez se toma ese máximo de corto plazo en medio, cuando retrocede, ahí se puede comprar en esa zona para tomar continuaciones alcistas. Igualmente, hay otra formación que pueden ver en la que el precio baja, rebota a partir del mínimo y crea un mínimo más alto para comenzar a subir. Esta de aquí me gusta verla solo si existe una divergencia SMT
en relación a un mercado correlacionado a este que tenemos aquí en el análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Asumamos que este es el euro dólar. Espero que el euro dólar vaya de este precio a un bajo clave para luego subir. En ese bajo, si veo al euro creando un mínimo y luego un mínimo más alto, en el mismo momento en el que la libra dólar crea un mínimo y luego un mínimo más bajo, esa sería una divergencia SMT, Smart Money Technique o Smart Money Tool. Nunca le di un significado real a la letra T. Tiene un significado intercambiable entre Smart Money Technique o Smart Money Tool. Se refiere simplemente a una divergencia entre dos activos o mercados correlacionados, y eso lo que hace es indicarnos que existe una disparidad considerable en relación a lo que el algoritmo está ofreciendo para una divisa a comparación de la otra. Siempre opero bajo la premisa de que ambos se mueven a la par. Si nosotros esperamos precios más altos en el euro, eso también significa que razonablemente debemos de esperar que la libra dólar suba también, a menos que influyan otros factores que están fuera del alcance de esta clase, que puedan negar esto. Pero la mayor parte del tiempo y como regla general, todas las divisas extranjeras deben de subir juntas y en ese caso tendríamos una caída en el dólar. Si aquí tenemos un mínimo y un mínimo más alto en el euro y el cable crea un mínimo y un mínimo más bajo, eso lo que indica es que el algoritmo no se dispone a llevar al euro dólar a niveles más bajos como se hizo con el cable o libra dólar. Ese quiebre en la correlación muchas veces provee un factor de cronometrización que puede confirmar la importancia de este nivel o de que sea clave de forma que nos lleve al alza más tarde. Bien, con esa idea en mente, usualmente encontraremos un mercado dentro de cierta consolidación. A mí me gusta ver rangos de corto plazo. Esta parte es muy subjetiva alrededor de lo que es un rango o una consolidación. Es un nivel en el que el precio tiene varias velas, no dos, ni tres, ni cuatro, y se mantiene en un área durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Cuánto tiempo, Michael? Eso es relativo a la temporalidad que estén observando. Si están observando un gráfico de 15 minutos, podrían ser quizás 10 velas o más. Solo les estoy dando una idea breve porque la experiencia les dirá cuántas velas realmente son capaces de crear una consolidación. Al estudiar el precio, especialmente si son nuevos, les va a parecer que esto es algo muy ambiguo y es una queja que ya recibí antes cuando enseñaba en Baby Pips. Inmediatamente cuando mencioné la idea, ya ellos esperaban entender todo por completo con solo una lección, y lo cierto es que deben de tener un enfoque de aprendizaje comprensivo con las cosas que les enseño. No es algo simple, pero se vuelve simple cuando entienden cada componente. Desde un punto de vista modular, cuando digo que el mercado normalmente se encuentra en una consolidación, esto podría ser una consolidación en una temporalidad, pero podrían ser tan solo 2 o 3 velas en otra temporalidad mayor. Todo es relativo a las expectativas que tengan del precio. Si es un gráfico de 5 minutos, la consolidación puede parecer muchísimo más extensa en términos de duración, a comparación de observar un gráfico de 4 horas y que esté todo dentro de una sola vela y ni siquiera vean una consolidación. Para continuar, solo asumamos que esta es una consolidación de corto plazo. Les daré un ejemplo para que no les quede de forma vaga. El mercado dejará esa consolidación y dentro de esa caída esperamos la formación de otra área, ya sea de retroceso a esa consolidación original, lo cual no debe obligatoriamente darse. Esto es más o menos lo que buscarían las personas que emplean la teoría de Wyckoff. En muchísimas ocasiones esto no ocurre. Por eso no enseño Wyckoff y lo que les estoy enseñando aquí tampoco lo es. A medida que el mercado cae, me doy el permiso de ver un potencial regreso a la consolidación original. Si el precio lo hace, para mí es necesario ver un rechazo rápido a partir de ahí. No es solo volver al mínimo de la consolidación original y que el precio se mantenga un momento ahí. Lo ideal es que regrese y quiebre. Es aún mejor si el precio intenta volver al mínimo de la consolidación original y falla para después quebrar con fuerza. Eso es algo que me gusta porque demuestra un mercado fuerte y que tiene la alta probabilidad de continuar a la baja. De una forma u otra, tenemos una próxima consolidación de corto plazo. Esta normalmente no dura tanto como la consolidación original de acá.
Lo que buscamos es una consolidación, un mercado que quiebra a la baja y que quizás llega hasta acá. Si lo hace, buscamos una caída fuerte, y si no lo hace y tan solo entra a otra área de consolidación, esto normalmente formaría una Optimal Trade Entry. Si son nuevos en este canal y este es el primer video que observan, tengo variedad de videos que enseñan mi patrón de Optimal Trade Entry. Es un patrón bastante simple y que tiene la capacidad de repetirse cada día. Se repite en todas las temporalidades, solo necesitan saber lo que buscan y por qué debería de formarse ahí. Ese es el punto de esta lección, saber en qué punto de la estructura del mercado las cosas deben de ocurrir y cómo las interpretamos, cómo las anticipamos. En esta área de aquí normalmente verán una Optimal Trade Entry para vender. Tendrían un mínimo, un retroceso a un order block bajista y luego la caída. También podrían tener un mínimo, un máximo de corto plazo y luego un máximo de corto plazo más alto capaz de tomar buy stops de corto plazo y luego la caída. Cualquiera de esos casos me permitiría tomar una venta porque recuerden, yo espero cierto nivel aquí debajo, lo cual indiqué al comienzo de esta discusión, un nivel al que creo que llegará el precio. Puedo también observar al precio sin involucrarme. Lo monitoreo y practico mi lectura del mercado, anticipando ventas en esta área en cierta medida. También puedo observar el mercado a detalle y practicar, ya sea en un paper trade, en un demo trade, o lo tomo para ilustrar algo para mis clases. En fin, anticipo otra bajada en el precio, aunque no me involucre. Cuando ocurre, en caso de que ocurra, espero cierta expansión a la baja. Algunas veces tenemos un segundo nivel de distribución que nos daría ya sea otra Optimal Trade Entry para vender, o nos daría un máximo de corto plazo que es tomado por otro máximo de corto plazo para luego llevarnos a precios más bajos hasta llegar a esa área en la que esperábamos alcanzar un nivel clave. Aquí es en donde el mercado crea el Smart Money Reversal. Normalmente el mercado formará lo que apenas mostré en el swing del precio. Se crea un mínimo más bajo y luego buscamos un breaker, o que el precio cree un mínimo con un mínimo más alto. Cuando eso se da, nuevamente, utilizando las relaciones intermercado que mencioné anteriormente, si se crea un mínimo con un mínimo más alto, a comparación de un mínimo absoluto que toma un mínimo previo, tomando en cuenta el diagrama anterior en el que teníamos esa V azul grande y que les daba una descripción breve de un swing del precio, esas pequeñas animaciones que coloqué para el mínimo, esas son las dos únicas cosas que pueden suceder. El cómo se genere en el precio determinará el proceso que posteriormente deban aplicar. No me interesa un mercado que me genere un mínimo débil con una bandera plana. Es algo que siempre trato de evitar, ya que eso solo indica que debemos esperar. Podríamos estar viendo solo otro nivel de distribución que nos lleve a otro impulso bajista. Elegiría revisar el mercado en otro momento. Si vemos al precio subir, asumiremos que el Smart Money habría acumulado compras ahí. Cuando ellos compran, no empujan el precio. Vemos al precio bajar a este nivel y luego el precio se detiene aquí por un momento. No por demasiado, ni siquiera se acerca a la cantidad de tiempo que se toma la consolidación original. Esta sería una consolidación de corto plazo en la que el algoritmo retiene al precio en ese rango. El precio trabaja ese dealing range y luego vuelve a ofrecer precio. Si los Smart Money Traders no compran aquí, se pierden ese movimiento, por lo que tendrían que esperar un low risk buy. Eso normalmente sucedería aquí en otra pequeña consolidación. ¿Cómo se formaría? En la forma de una Optimal Trade Entry alcista o con un mínimo y luego otro mínimo de corto plazo que active sell stops y luego suba. Recuerden lo que enseñé en la lección anterior de la serie. Normalmente, antes de que el precio tenga subidas importantes, se toma algún mínimo de corto plazo, barriendo stops y asumiendo esas posiciones. Cuando se toman esas posiciones, los sell stops se convierten en ventas por mercado y la contraparte, capaz de entender lo que el algoritmo está por hacer generando una subida, compraría esos sell stops posicionándose para la subida. Esperaríamos una subida hasta llegar a otra área de acumulación. Lo que ya hemos visto es una consolidación y una acumulación de ventas. Se acumulan más ventas
se acumulan más ventas, y en esta área es posible que tengan solo una área de distribución. Luego el precio llegaría al Smart Money Reversal, en donde ellos distribuyen sus ventas. Aquí debajo. Comprarían a vendedores en un precio más bajo, y todo lo que asumieron aquí debería ser idealmente cerrado aquí, otro poco aquí y otro poco aquí. Sus posiciones importantes entran aquí, algunas se sacan en beneficios aquí, algunas aquí y aquí. O venderían aquí, venderían más aquí y cerrarían todo acá. Hay dos maneras en las que ellos se involucrarían en el precio para trabajar este Market Maker Buy Model. Las compras que ellos asumen aquí podrían no ser todas, añadirían más aquí y luego más aquí, ya que a medida que el precio sube, se tendría como objetivo la consolidación original hasta que se activen los buy stops en un máximo relativamente igual ahí o en la consolidación. Todos esos buy stops serían el objetivo de esto. Si observan el precio y creen que bajará para últimamente subir más y tienen la consolidación original, tengan eso como objetivo. Es posible que tengan un objetivo en temporalidad mayor más allá de ese nivel, pero inicialmente estudien datos pasados del precio, swings del precio, y se darán cuenta de que este fenómeno ocurre, y no tendrían tampoco que complicarse añadiendo conceptos retail. Me refiero a que esto puede parecer ambiguo y un enfoque extremadamente simple como para describir algo, pero les prometo que si van a sus gráficos y lo estudian, verán que esto es exactamente lo que se desarrolla. Sucede en todas las temporalidades y se da para compras y ventas. Este es un Market Maker Buy Model en el cual se lleva al precio debajo y no son los traders, es el algoritmo. Todos los algoritmos funcionan en conjunto, llevan al precio debajo y luego le permiten a los traders que saben anticipar entrar ahí. Dan oportunidades progresivas aquí, aquí y luego el precio acelera para llegar acá. Esto es un Market Maker Buy Model completo. Esto es algo único de mí, es algo que presenté hace muchos años y le han hecho cambios sutiles. Algunos les han añadido Wyckoff para hacerlo ver como Wyckoff, pero no lo es. Tiene cosas específicas y los elementos de acá deben conjugarse con estos y viceversa. Nuevamente, eso está fuera del alcance de esta clase, pero entiendan que esto tiene una lógica muy precisa y está enfocado extremadamente en la precisión. Sin embargo, esta idea general les servirá bastante bien como un mapa a la hora de estudiar los swings del precio. De manera equivalente, podemos observar al precio hacer lo contrario. Este es un ICT Market Maker Sell Model y asumiremos que el precio está aquí debajo y que pensamos que el precio subirá a un nivel clave en la parte alta. Nuevamente, esa podría ser la toma de un all high. El precio podría ir a un all high, fallar y caer sin continuar la subida. El precio podría estar retrocediendo a una optimal trade entry bajista. Hay todo tipo de cosas que podrían indicarnos que este nivel es clave. Pero nuevamente, lo que lo hace clave es que sea un nivel mensual, semanal o diario y como mínimo que sea de 4 horas. Nuevamente, el gráfico de 4 horas se los dejo como un extra, ya que los niveles serán claves y están principalmente en las temporalidades mayores diaria, semanal y mensual. A medida que el precio sube, pueden entrar y comprar la subida o pueden estudiarlo a medida que se aproxima al nivel clave. Luego esperan la materialización de precios más bajos. Todo este fractal o swing del precio es lo que tratamos de descomponer en cada componente básico de sí mismo. ¿Qué elementos ocurren dentro de todo este swing del precio? Eso es lo que resaltamos con los modelos. El máximo puede formarse, obviamente, con un máximo más alto y luego un quiebre, lo cual forma un potencial ICT breaker bajista, que estaría aquí en algún lugar. Ese máximo y luego el máximo más alto que forma este máximo, eso es lo que me gusta ver. Le tengo más confianza a este patrón. Y de otra forma, podemos tener un máximo y una falla en crear un máximo más alto. Luego el precio quiebra.
Esto de aquí solo es importante en un quiebre de estructura si tenemos la confirmación de una relación intermercado. Nuevamente, asumamos por un momento que esto es la libra dólar. La libra dólar crea un máximo de corto plazo más bajo y luego quiebra a la baja. Eso idealmente sería un quiebre estructural en el cable o libra dólar si el euro dólar crea un máximo, mínimo, máximo más alto y luego quiebra a la baja. Ahí se tendría una divergencia SMT entre pares correlacionados. Smart Money Technique o Smart Money Tool. Eso nos indica que el cable era más débil desde un punto de vista algorítmico y que no tenía la capacidad de crear un máximo más alto mientras el euro sí. Obviamente hablo de forma hipotética, pero así es como utilizaría la información de este máximo más bajo. En otras palabras, si creo que es probable la formación de un máximo más bajo, dirigiría mi atención a un mercado correlacionado. Nuevamente, si asumimos que esto es libra dólar, observaría euro dólar y vería esto que está ocurriendo en el cable en relación a que el euro dólar cree un máximo más alto. Ahora, si se crea un máximo más alto en el cable y en el euro, eso podría significar que aún no estaríamos formando el máximo. Tendríamos que esperar más información o un quiebre fuerte en el que se sincronicen ambos pares para una bajada posterior. Lo verán más adelante. Bien, nuevamente asumimos que el precio de mercado está acá debajo, podríamos estar creando mínimos relativamente iguales o estaríamos en una consolidación. Dejamos esa consolidación y en ese punto, nuevamente, podríamos regresar al máximo de la consolidación original, pero no es obligatorio. Esperamos una subida hacia otra área en la que nos haría un optimal trade entry alcista o que crearía un mínimo de corto plazo y otro mínimo de corto plazo más bajo para activar sell stops. Luego anticipamos una subida hasta llegar a otro nivel de acumulación. Cada uno de estos niveles representa una acumulación. Luego tenemos otra subida hasta llegar a nuestro nivel clave en donde anticipamos el Smart Money Reversal. El Smart Money Reversal tiende a consolidar aunque no demasiado. Pero anticipamos y esperamos a que el algoritmo mantenga el precio por un momento. ¿Por qué solo un momento, Michael? Nuevamente, todo depende de la temporalidad que estén estudiando, porque si este es un gráfico de 5 minutos, no vamos a tener 20 velas de 5 minutos en esa área. Lo que quiero decir es que será algo bastante corto. Por ejemplo, si estamos en un gráfico de 4 horas y vemos este patrón, al bajar a un gráfico de 5 minutos veremos un montón de velas. Por eso todo es relativo a la temporalidad. Nuevamente, la única manera de que mejoren en esto y tengan una mejor lectura es leyendo datos pasados, haciendo backtesting y estudiando datos pasados. Todo trader exitoso, ya sea que haya pasado por mí, hayan estudiado por su cuenta o por medio de materiales de alguien más, esos traders siempre son mejores y más preparados debido a cómo estudian y el tiempo que dedican a ver datos pasados y estudiar swings del precio, ya que esas cosas se repiten. Esa subida desde aquí hasta algún nivel clave en el que luego esperamos la caída, siempre tendrá estos elementos. Pueden lucir ligeramente diferentes cada vez, pero por lo general siempre tienen la misma forma. Después del Smart Money Reversal, esperamos que el precio quiebre a la baja hasta llegar a un nuevo nivel aquí debajo, y ahí veríamos otra Optimal Trade Entry bajista. Sería un mínimo, un retroceso con la llegada a un order block bajista, y luego un desplazamiento a la baja hasta llegar a otro nivel de distribución. Ahora, aquí podríamos tener un optimal trade entry bajista o podríamos tener un máximo de corto plazo, un máximo de corto plazo más alto y luego un quiebre. Lo mismo, aquí podríamos tener un optimal trade entry bajista o un pequeño retroceso que crea un máximo de corto plazo, comience a bajar y suba una vez más a tomar ese nivel. Pregunta que probablemente se hacen es, ¿cuándo ocurre eso y no la optimal trade entry? Por ejemplo, si toman un trade pensando que es una optimal trade entry en ventas, aquí o aquí, ¿cómo saben ustedes que no será ese uno de esos trades que sacan ese máximo de corto plazo que ustedes vendieron y terminan en stop? Esas son las cosas que suceden. No puedo prometerles una vida en este mercado en la que no tengan fallas. Puede que tengan grandes caídas, perderán dinero, pero asumamos por un momento que toman una optimal trade entry para vender aquí.
va con lo mismo que mencioné para el Market Maker Buy Model. Este es el Market Maker Sell Model. Solo reversen las cosas que apenas dije para el otro. Si toman una Optimal Trade Entry para vender aquí, el precio comienza a bajar y después le saca del trade. Ahí lo que pueden hacer es colocar un sell stop por debajo del mínimo de corto plazo que se formó antes. Si el mercado baja hasta ahí, pueden entrar nuevamente en ventas al mercado. Si el mercado no hará lo que esperamos, probablemente tendremos un máximo de corto plazo, uno más alto y otro más alto. Y eso es algo poco probable. Puede suceder, sí, pero es algo muy extraño que casi nunca sucede, aunque podría. Por eso, no hay razón por la que deban temer una pérdida si el mercado les saca, ya que si su análisis es correcto, entonces podrán tener la capacidad de tomar algún movimiento y cubrir ese drawdown que tomaron ahí. Además, si toman esta otra oportunidad y ya hubo un stop run aquí, lo más probable es que el precio no haga lo mismo aquí y que solo ofrezca un optimal trade entry y luego, a partir de un order block o una bajada. Usualmente esos movimientos son agresivos, rápidos, hasta llegar al mínimo de la consolidación original, en donde descansan sell stops. Esos son los elementos de un market maker sell model. Nuevamente, para alguien que es nuevo, para alguien que no tiene demasiado tiempo de haber comenzado a ver gráficos, esto puede parecer muy elemental, demasiado simple, demasiado ambiguo, y les parecerá que no les muestra nada, que no lo entienden, pero les prometo que si ven datos pasados y observan swings del precio, digamos en un gráfico de 4 horas que haga básicamente esto, y luego lo estudian desde un gráfico de 15 o 5 minutos, ahí verán esta idea en general. Bien, revisemos la libra esterlina. Si me han estado siguiendo en las últimas semanas en la discusión acerca de libra dólar, que también incluí en esta misma serie para ustedes, recordemos un poco. Digamos que estamos apuntando a este nivel. Este es un gráfico diario, son mínimos relativamente iguales y ya ustedes saben que descansa ahí debajo, son sell stops. Estamos aquí, tenemos máximo, mínimo, retrocedemos y vemos que estamos por quebrar a la baja. Además tenemos mínimos relativamente iguales ahí, ahí hay sell stops, también hay muchísimos sell stops ahí, por lo que esperaríamos ver al precio bajar. Ese es nuestro nivel clave. Posteriormente el precio cae y todo esto de aquí lo anticipaban los estudiantes de mi mentoría, ya que lo discutimos antes de que sucediera. En este punto el mercado ya ha tomado sell stops, ha acumulado compras y ahora tenemos estos máximos relativamente iguales. En la última lección de esta serie hablábamos de que ese sería el próximo draw liquidity y el mercado lo alcanza el día jueves de la semana de esta producción. Hoy es viernes, el mercado sube y así completamos una acumulación de sell stops y una distribución a los buy stops. El Smart Money compra sell stops y vende los buy stops. Podemos utilizar esta información de aquí para los rangos semanales y así alcanzar nuestros objetivos en pips de la semana. Asumamos que esta es el área en la que esperábamos tomar los buy stops y este es el área de los all lows en el gráfico diario en donde estaban los sell stops. Miren lo que tenemos aquí. El mercado está consolidando, deja la consolidación y ¿por qué no regresa? No es necesario. Es mejor que no lo haga. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un nivel de distribución porque ¿qué tenemos? Una optimal trade entry y una caída. Aquí tenemos otro nivel, optimal trade entry, y el mercado cae yendo por debajo de esos mínimos relativamente iguales anteriores del gráfico diario que identificamos con el nivel azul. Esos sell stops están siendo absorbidos ahí. El algoritmo mantiene al precio dentro de esa pequeña consolidación, permitiéndole al Smart Money acumular. Sus compras no son lo que envían el precio al alza. No es así como funciona. Sé que ustedes tienen libros, sé que hay autores y supuestos maestros que les dicen que las compras hacen subir al precio y no es así. ¿Cuántas veces no han visto personas diciendo, yo compré, aquel compró, todos compramos, todos estábamos alcistas en el Bitcoin antes del 20.000? Eso fue hace muchísimo tiempo y fue a un nivel que anticipé. Todos estaban comprando, pero no es por eso que el precio subió, más bien bajó. Es porque estos mercados son manipulados y están controlados.
Sé que no se siente bien oír eso, sé que es incómodo porque hace pensar que no tenemos oportunidades, pero de hecho sí las tienen. Si entienden cómo se manipulan estos mercados, entonces podrán anticipar lo que hará el algoritmo. No siempre lo sabrán, yo no siempre lo sé, pero sí sé bastante. Muchísimas veces sé las cosas específicas que sucederán. Además, sé cuándo no es probable que sucedan las cosas que normalmente esperamos y ahí evito operar. Pero en este caso, el mercado está acumulando para permitir que el smart money acumule compras. Una vez que el mercado despega, ya ellos no pueden entrar. Es una oportunidad perdida, así que tendrán que esperar algún nuevo nivel de acumulación. Tenemos un mínimo, un máximo, optimal trade entry y el precio sube. Tenemos otro nivel en relación a este y este mínimo. Esa es otra optimal trade entry. Tiene máximo, mínimo, mínimo más alto. Boom. El precio sube. El precio sube, consolida, sube nuevamente, cae, toma el mínimo de corto plazo y hablamos de esto en la discusión o en el volumen anterior. El precio acumula y sube. El algoritmo está llevando al mercado hacia arriba, no son los compradores. La pregunta es esta: si eso fuese solo presión alcista, ¿por qué el mercado no subió desde aquí hasta la toma de aquí arriba? Ya que eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué no subió desde aquí hasta acá de un solo golpe? ¿Por qué se crea esta acumulación? Piensen, si los compradores son los que controlan al precio y los retail traders los siguen comprando después y siguiendo al precio, ¿por qué no existen entonces subidas directas en el precio en las que el mercado suba de forma súbita? Porque no es así como está previsto ni cómo funcionan los mercados. Todos estos mínimos son importantes. Hablaremos de eso en discusiones posteriores que quedan fuera de este video, pero lo que estamos haciendo es observando cómo el precio baja a niveles en los que toma mínimos de corto plazo. Aquí se tomaron y subió. Ahí había un mínimo de corto plazo, se tomó y subió. Mínimo de corto plazo aquí, el precio lo toma y luego con la FOMC lo limpia una vez más y luego sube. Luego se toma este nivel de aquí. Todo eso será tratado en videos posteriores de esta serie. Últimamente el precio toma todos los buy stops por encima de este máximo relativamente igual y o esa consolidación original, y ese es un market maker buy model. En esto basé el análisis para esta serie de videos, lo fui tomando en vivo a medida que avanzaba la semana y compartía con ustedes. Los estudiantes de mi mentoría sabían de esto también, el bias, lo que buscaba y por qué lo buscaba, lo que esperaba en el cable. Todo esto se basaba en lo que les estoy mostrando aquí. Ahora, hay muchísimas otras cosas que le enseño a los estudiantes de mi mentoría que no se incluirán obviamente en esta serie. Pueden molestarse o pueden pensar, bien, agradezco lo que me enseñas aquí, es suficiente. ¿Saben qué? Pueden hacer muchísimo dinero con esto a tal punto de no necesitar un trabajo. Pueden pasar pruebas de FTMO, pueden pasar todos los desafíos de fondeo y obtener sus cuentas utilizando lo que les enseño en este canal de YouTube. No es necesario que adquieran la mentoría. No ofreceré más cupos, está cerrada, y esto es algo que pueden estudiar por su cuenta, revisar sus gráficos y verán que lo que les estoy mostrando aquí se repite una y otra vez. En el 2022, después de marzo, ya que me tomaré un mes, estaré más activo en el canal de YouTube. Estaré enseñando más de este tipo de cosas en tiempo real y de esa forma serán capaces de ver junto a mí esas cosas que yo creo que sucederán y solo utilizaré las cosas que tienen en este canal de YouTube. Verán que rápida y fácilmente pueden acoplarse y encontrar la consistencia. Seré su guía para que lo logren. Ahora, hablaremos acerca de la SMT, Smart Money Tool o Smart Money Technique. Cuando estábamos por debajo de esos mínimos relativamente iguales en la libra esterlina, estábamos esperando a que el precio acumulara esos sell stops, pero ¿cómo sabemos que eso realmente está sucediendo? ¿Cómo podemos confiar en eso? Bueno, añadiendo el dólar. El Dixie de XY lo estamos mostrando junto al gráfico de la libra dólar. En TradingView pueden ver que el dólar index subió un poco más a comparación de este máximo de corto plazo. Eso al mismo tiempo que en la libra
fue incapaz de ir por debajo de su mínimo previo. Ahora piensen, si el dólar está subiendo, la libra debería estar bajando, pero si la libra está subiendo, el dólar debería estar bajando, viceversa. Pero si observan esas veces en las que existe un nivel clave que influye al precio, ahí es cuando deben revisar las SMT. Enseñé las SMT en Baby Pips hace como 10 años. En ese momento todos tomaron las SMT y trataron de aplicarlas a todas las temporalidades y a cada operación que deseaban tomar. Pero solo deben de considerar las SMT, que son una divergencia entre dos mercados correlacionados positiva o negativamente. Si están observando el dólar índice en contra de la libra o el dólar índice versus el euro o el dólar índice versus el australiano, esas serían USDX SMT divergences o dólar SMTs. Si observan pares de correlación positiva como el euro y el cable, digámoslo así, euro-dólar, y comparamos sus mínimos con los de libra-dólar, esas serían divergencias SMT de pares correlacionados y buscarían el quiebre de la correlación. Este sería un quiebre de correlación. Este máximo, con un máximo más alto en el dólar, debería traducirse en un mínimo con un mínimo más bajo en el cable. Pero miren lo que está sucediendo. Esto de aquí es como el algoritmo da pistas a los traders que conocen aquello que la mayoría no. Ya sabíamos que debajo de esos equal lows habían sell stops y que probablemente se acumularían para después subir. Eso era algo probable. Pero, ¿cómo podemos saber y confiar en que eso sucederá? El dólar index nos da la pista, nos da una visión de rayos X, si quieren verlo así. Tenemos máximo, máximo más alto, mínimo y un fallo al crear un mínimo más bajo. Eso le dice a los traders de una forma sutil que el cable comenzará a subir porque falló en crear ese mínimo más bajo mientras el dólar creó un máximo más alto. Esta es una divergencia SMT, máximo más alto, mínimo más alto. Esto está ocurriendo al mismo momento en el que estamos por debajo de esos equal lows diarios y estamos esperando que el precio suba de todas maneras. Esto lo que hace es confirmarnos. La SMT no es una herramienta de cronometrización, es una herramienta de confirmación. Confirma algo que ya estaban esperando, de cualquier manera. Por eso es que muchísimas de las personas que aprendieron de mí en Baby Pips pensaron que las SMT no funcionaban. No funcionan porque busqué usarlas aquí, allá, fallo aquí, fallo acá. No es ideal que abran los gráficos para buscar divergencias entre máximos y mínimos. Tienen que tener una lógica y cierta narrativa detrás de las cosas que buscan. De otra manera pueden tener una divergencia momentánea y que ésta posteriormente se evapore. Es como que operen en base a un indicador y esto no funciona como un indicador si es utilizado de la forma correcta. Yo lo que hago es comparar una divisa guía, que es el dólar, con un par de divisas, y estos deben ser vistos como contrarios. Si este crea máximos más altos, este debe crear mínimos más bajos, y eso no sucede. Me indica que existe un quiebre en la correlación y por lo tanto es una pista de parte del algoritmo. Es una señal que envían. No es que el precio bajó y ya no habían vendedores para hacerlo caer. Tampoco es que hay demasiados compradores como para dejarlo caer. Tampoco es así. Les estoy mostrando cómo funciona de manera exacta. La mayoría de ustedes no estarán de acuerdo porque probablemente se leyeron 14 libros o vieron unos cuantos videos en los canales de otros que les dicen ciertas cosas. Les muestran un par de autos exóticos que tienen en alquiler y que tratan de convencerles con pacas de dinero que llevan a todos lados, con viajes. Abran un gráfico y utilicen estas cosas que les estoy enseñando. Estudien y obtendrán mucho más de lo que cualquier libro podría darles. La mayoría de los libros que se escriben hoy en día lo que hacen es tomar información de las cosas que les muestro en este canal de YouTube o en mi mentoría. Es una realidad. Si suena arrogante, discúlpenme, no trato de ser arrogante. Pero les digo que si van a intentar aprender esto, necesitarán aprenderlo de la fuente. La fuente soy yo y les enseñaré cómo utilizarlo y ganar dinero. Dinero real. No esos demodólares que muestro por la razón de que debo cumplir estatutos. No estoy supuesto a darles consejos de inversión. Pero les prometo esto. Si aprenden esto y les va bien con una cuenta demo, ¿qué les aleja de hacer lo mismo que hicieron en una cuenta demo en una cuenta real? El miedo y la codicia.
Tengo módulos en este canal de YouTube que les ayudan a contrarrestar eso también. No hay razón para que no hagan dinero, no hay razón por la que no puedan pasar el desafío de una cuenta fondeada de manera que puedan surgir y comenzar a hacer más dinero. Los tiempos se van a comenzar a poner muy difíciles. Si dependen de su trabajo, se los digo, la van a tener muy difícil. Yo puedo ser su mejor amigo. Lo único que les pido es papel y lápiz. Escriban, tomen notas y estudien. La experiencia les guiará. Les daré un camino a través del cual estudiar, pero el trabajo y la dedicación son de ustedes. Estudien y vayan ejemplo tras ejemplo con datos pasados. Así se entrenarán para ver estas cosas. No solo busquen divergencias, porque eso es lo que haría un estudiante de lógica retail cuando observa un RSI y dice, bien, esto está subiendo, pero el RSI tiene una divergencia bajista. Ahí tratan de vender. El precio lo saca y sigue subiendo porque no entienden las bases del mercado ni por qué el mercado debe de girar en ese punto. Tiene que haber una razón para eso. Si el mercado no tiene algo que preestablezca una bajada, no importa qué indicador coloquen sobre el gráfico. Todos les darán señales bajistas, porque estos lo que hacen es medir de forma matemática un número de barras en el pasado, por defecto, y se verá una disminución, pero es algo que no se entiende porque la mayoría de personas no son hábiles con matemáticas básicas. Hay cosas muy simples con las que están siendo engañados, pero como se muestran ejemplos y ejemplos de su funcionamiento en el pasado, entonces comienzan a pensar, bueno, creo que esto sucederá. Lo vi como 5 veces en ese libro. Nunca han visto al autor operarlo o operarlo en una cuenta real, nunca les han visto mostrarles en condiciones reales de mercado, nunca lo han visto. Ellos seleccionan ejemplos perfectos y siempre hacen referencia al lado izquierdo del gráfico. Hice esta serie nuevamente para YouTube, pero utilicé acción del mercado real, un análisis real para poder presentarla. ¿Qué mejor cosa pueden esperar de un mentor que la capacidad de hacerlo y esbozarlo? Coloqué mi nombre cuando dije hacia dónde pensaba que iría el cable. Y aquí está. Lo hice durante una semana en la que teníamos FOMC, además operé la FOMC, coloqué la operación en mi Telegram, ahí está, pueden verla. El precio subió, la operé, logré un one shot, one kill setup, con eso, todo eso, aplicando esta lógica de aquí. Aquí se ve un poco mejor la divergencia SMT a la que me refiero. A la derecha el gráfico de la libra dólar, a la izquierda el dólar index. Aquí está ese máximo más alto en su propio gráfico. Aquí está ese mínimo más alto en un gráfico independiente para el cable. Estos dos puntos están correlacionados con estos dos puntos del precio. Esto debió haber alcanzado un mínimo más bajo a comparación de este, pero no lo hizo a causa de que estamos por debajo de esos mínimos relativamente iguales en el gráfico diario del cable. Esta era una acumulación de compras. El algoritmo le está dando la señal a los traders interbancarios de que esto va a subir. No es a causa de la deficiencia en presión alcista o bajista, sino porque esto está controlado y manipulado. No tomen mi palabra. No quiero que me crean, no quiero que crean todo lo que les digo. Quiero que entren a los gráficos y lo estudien con esta premisa en mente. Abran los gráficos buscando desmentir lo que les digo. Ahí se darán cuenta de que existe y de que ha estado ahí todo este tiempo. Nadie le prestaba atención, sino hasta que comencé a hablar de ello. Hasta la próxima. Cuídense.